Hace exactamente un año, miles de mujeres de varios rincones del país ocupamos las calles para exigir en una sola voz, ni una menos. Y para señalar, se va a caer el sistema patriarcal, se va a caer. Aquel 8 de marzo significó un antes y después para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Si bien las exigencias eran prácticamente las mismas, la cantidad y diversidad de mujeres que nos expresamos nos unió una demanda central. No queremos vivir con violencia, no queremos ni una mujer menos. Pues yo soy Marta Tagle, soy política, soy feminista, antes que nada me he venido formando desde hace muchos años como feminista. Soy política con 30 años ya de experiencia y bueno, soy poblana pero radicada en la Ciudad de México, ya soy más chilanga que poblana, ¿no? Y madre de un hijo. Más bien me defino como una ciudadana que llegó a la política, porque yo creo que la ciudadanía va más allá del simple hecho de votar el día de las elecciones. La ciudadanía implica tomar acción de las cosas que afectan tu vida cotidiana. Escuchando a Kate Millett, que es una feminista muy reconocida, tengo una frase que me ha guiado desde un principio, que dice que lo personal es político. No había ningún antecedente familiar, nadie en la familia se había dedicado a la política, y es más, yo no tenía ninguna característica para dedicarme a hacer política porque de niña era yo muy introvertida. No podía yo ni hablar ni articular palabra, tartamudeaba, tropezaba con las palabras y por lo mismo me daba mucho miedo incluso levantar la mano en el salón de clase para pedir la palabra. No lo hacía, era muy introvertida, no tenía muchos amigos, ¿no? Además vengo de una familia que no tiene muchos recursos, no podía yo darme el lujo de pensar en una universidad privada y entonces hago mi examen a la UNAM para estudiar comunicación. Y cuando ya estaba yo en la carrera, ya en la UNAM terminé cambiándome a ciencias políticas, es decir, al mismo tiempo que estaba yo vinculada con la actividad política, estaba yo estudiando ciencias políticas. En un principio las mujeres, cuando yo empiezo a incursionar ya formalmente en la política, pues nos conformábamos con ser la suplente de alguien, ya el que te incluyeran en la lista como suplente era como una gran ganancia. Entonces yo me sentía como muy reconocida porque yo ya era llegué a ser diputada suplente en el 97. Entonces yo decía, no, pues sí me están considerando, me pusieron en un espacio en el que nunca iba yo a llegar, ¿no? Yo me la pasaba repitiendo como el tema de las mujeres, la igualdad, incluso el lenguaje incluyente, y me decían, Marta, deja de estar dando lata con esas tonterías, ¿no? Mucha violencia en ese sentido, incluso regañizas, porque decían, ay, ya nos cansas de que siempre estás con el mismo tema, ¿no? Cualquier conducta que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político o público, de poder o de decisión, y que afecte a sus derechos, es considerada violencia política en razón de género. Y entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas no son tan parejas para todas y todos, porque a los hombres no se les cuestiona nada, ellos pueden estar repitiendo una y otra vez en los cargos y no les dicen nada, en cambio a ti te dicen, no, pues es que ya estuviste de suplente, pues te va a tocar hasta no sé cuándo, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a vivir la violencia política, y no es hasta mucho después que le ponemos nombre a la violencia política contra las mujeres, y no es porque no existiera, ¿no? Pero no le habíamos puesto ese nombre
hombre, ¿no? Sino es hasta cuando empezamos a discutir temas como de la paridad en el 2014 que le ponemos nombre a una situación que las mujeres hemos venido enfrentando y que las políticas no lo habíamos llamado como tal, como una violencia política que busca limitar el ejercicio pleno de tus derechos políticos, donde siguen siendo los hombres los que tienen la última palabra. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece que esas conductas que se presentan a nivel federal pueden ser denunciadas por cualquier persona, partido político o las organizaciones de ciudadanos en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regañarte públicamente frente a mucha gente de tu propio partido, pues es una manera de aleccionarte, ¿no? De mantenerte a raya, porque además se genera una especie como de vacío a tu alrededor, ¿no? Al mismo tiempo que te regañan es como las otras violencias. Te pego a ti para mandar una señal a todas las demás de que te va a pasar lo mismo si andas en esas mismas condiciones. Regañada al grado de que se me salieran las lágrimas, ¿no? Y bueno, eso es violencia política al final de cuentas. La he vivido de manera personal en muchos momentos de mi carrera política, ¿no? Y creo que es una violencia que además se vive muy a solas, por lo que te digo, es como una especie de que te hacen un vacío alrededor. En uno de sus artículos, Marta Tagle, ex senadora del partido Movimiento Ciudadano y política comprometida con la agenda de género, escribió: «Hoy nos encontramos en el tiempo de más mujeres en espacios de decisiones públicas en la historia. La mitad de curules en San Lázaro, casi la mitad de escaños en el Senado, algunos congresos locales con más mujeres que hombres, 7 gobernadoras y alrededor del 27% de alcaldesas. Sin embargo, todavía es pronto para evaluar las aportaciones de la representación paritaria a la agenda de las mujeres y a la democracia del país». Hay poca denuncia en materia de violencia política porque permea una cultura basada en los estereotipos de género. A las mujeres nos educan como muy responsables, como no vamos a tomar una medida que afecte a nuestro partido, ¿no? Y entonces muchas prefieren guardar silencio, no decir nada, ¿no? Muchas otras no se reconocen ni siquiera como sujetas de violencia y otras más, sabiendo que son sujetas de violencia política, saben que si lo hacen, pues se van a limitar cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque quienes tienen la última palabra siguen siendo las dirigencias que están encabezadas por hombres. En esta legislatura prácticamente se han desaparecido los presupuestos para atender y prevenir las violencias contra las mujeres en esta legislatura. Entonces, no nos conformemos con este acuerdo, compañeros coordinadores, para rechazar todo tipo de violencia. No estamos hablando de todo tipo de violencia, especialmente contra mujeres y niñas. Estamos hablando de una violencia que mata a mujeres de manera brutal por parte de los hombres. Creo que en el caso de las violencias contra las mujeres, uno de los temas centrales es que las mujeres nos estamos haciendo cada vez más conscientes de esta violencia que sufrimos, pero no necesariamente está sucediendo del lado de los hombres, ¿no? Ellos creen que seguimos exagerando, que nos victimizamos, que no es cierto que las mujeres están sufriendo violencia porque no se hacen conscientes de que son agresores. Y entonces, si las mujeres ya nos cayó el 20 de la violencia, no podemos seguir avanzando si ellos no reconocen que son agresores y que tienen esta formación que los ha hecho ser agresores y que hay muchas cosas que agreden diariamente a las mujeres. Hoy en día, la paridad en el Congreso y en el sector público y privado representa para las mujeres la oportunidad de llegar al poder y transformarlo, haciendo una política diferente, donde el centro de las demandas sean las necesidades
de la pluralidad de grupos femeninos. Las congresistas y las mujeres en cargos de decisión deben luchar con mayor exigencia por mejores condiciones de trabajo, seguridad social, salud y educación para las niñas, las jóvenes y las mujeres mexicanas, ya que a lo largo de la historia, los políticos no lo han hecho. Independiente como movimiento de mujeres. Yo quiero llegar al poder para transformar la vida de las mujeres. Creo que hay muchas cosas por atender en la vida de las mujeres. La inseguridad, el tema de los cuidados nos pone a todas las mujeres en una situación de desventaja. Pero yo creo que este tema de no tener cargo público tampoco nos limita a no seguir teniendo una presencia pública, a no seguir teniendo una voz pública, y por eso es que hemos decidido seguir aliadas, haciéndonos fuertes para seguir teniendo una voz pública. Es decir, no vamos a dejar que después de todo lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, lo que falta por hacer, porque en esta nueva legislatura que hay más diputadas, hay más trabajo por hacer, pues que dejemos de hacerlo. Pues sí me gusta el poder, y creo que las mujeres tenemos que aprender a decir que nos gusta el poder, porque efectivamente nos educaron como que una mujer que le gusta el poder es ambiciosa, ¿no? En cambio, es muy normal que los hombres busquen el poder, es parte de ser una persona sagaz, de éxito, ¿no? Y en cambio las mujeres somos vulgares ambiciosas cuando aspiramos al poder. Yo creo que la diferencia está en para qué queremos el poder. Yo creo que, y se los he dicho a muchas mujeres con las que tengo oportunidad de convivir, decir, a ver, la idea de que lleguemos más mujeres al poder y que tengamos realmente el poder es para transformar la vida de las mujeres. Para eso sirve la política. Si llegamos a hacer política como la hacen los hombres, pues sigamos votando por los hombres. O sea, ¿para qué queremos tener un derecho si vamos a hacer exactamente lo que se ha venido haciendo mal? Yo soy una convencida de que la llegada de más mujeres al poder va a transformar la política.